Listo. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión nuevamente. Espero que hoy traigan dudas, preguntas, observaciones, comentarios. Hemos visto tanto que seguramente sí hay anotaciones y sí tendremos algunos temas de qué platicar. Así que si algo tienen, adelante. Porque hoy nos tocaría ver el tema de pruebas en fiscalización, pero realmente yo no tengo hasta este momento ninguna observación en la materia. Les voy a decir por qué. Pero antes, si hay alguna participación, con todo gusto, escuchamos sus comentarios, preguntas u observaciones. ¿No? Bueno, vamos, el tema de fiscalización es un tema especialísimo. No, ni siquiera podría decir que sea estrictamente un tema jurídico, es un tema de derecho y de contabilidad o contaduría. No sé la denominación correcta de la profesión respectiva. Porque aquí a lo que vamos a entrar, como su expresión denota, fiscalización, es un acto de revisión, es un acto de control sobre ingresos y egresos de los partidos políticos, de los candidatos, de los aspirantes a candidatos o precandidatos, de agrupaciones políticas nacionales, de organizaciones políticas que solicitan su registro para poder constituirse como partidos políticos. En fin, el tema es todo un universo y bien podría constituir materia de una especialización distinta, fiscalización en materia electoral. Vamos a la diapositiva siguiente, Alexander, por favor. Vean el artículo 287 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Bajo el rubro Definición de conceptos, establece: el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento que tiene por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que en materia de financiamiento y gasto imponen las leyes de la materia y, en su caso, la imposición de sanciones de conformidad con la ley de partidos, ley de instituciones, el reglamento y demás disposiciones aplicables. La comisión, a través de la unidad técnica, ejercerá las facultades de fiscalización mediante los procedimientos de revisión de informes de sujetos obligados y la tramitación y sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores. Como podrán advertir, el tema involucra financiamiento público. Financiamiento público tanto a partidos políticos como a candidatos independientes. El tema fundamental es el de partidos políticos. Sabemos que los partidos políticos tienen financiamiento público y financiamiento privado. En el financiamiento público tienen distintos rubros. Los fundamentales son para gastos ordinarios y para gastos de campaña. Pero todo esto implica, por supuesto, una necesidad de control contable. ¿Qué es lo que reciben los partidos políticos del Estado
por qué concepto, para qué objeto y la distribución constitucional de esos gastos, de esos ingresos. Porque aunque hablamos de financiamiento público ordinario, pareciera sencillo señalar que es para la vida ordinaria de los partidos políticos, para que puedan sufragar todos los gastos necesarios para su subsistencia y actuación como personas morales que son, como entes de derecho público que tienen como finalidad la conquista o la conservación del poder y, por supuesto, como establece la Constitución, la necesidad de constituir el medio para posibilitar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Pero desde la Constitución tenemos una diversidad de destinos de este gasto ordinario. Y si revisamos la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero sobre todo el Reglamento de Fiscalización, vamos a encontrar un universo de renglones o de rubros que constituyen ese gasto ordinario. Y muchas veces será la jurisprudencia del Tribunal Electoral o incluso la jurisprudencia de la Corte la que determine la naturaleza jurídica del gasto y en consecuencia en dónde se debe registrar, si como gasto ordinario o como gasto de campaña electoral. Estoy pensando en específico en lo que se paga a los representantes de partido. Los representantes de partido tienen derecho a una remuneración cuando comparecen el día de la jornada electoral a representar a su partido o representar al partido, no necesariamente su partido. El representante no necesariamente ha de ser militante del partido al que representa. Y normalmente, pues muy pocos están dispuestos a disponer de todo un día, de estar a partir de las 7:30 de la mañana para la instalación de la mesa directiva de casilla, permanecer todo el tiempo de la jornada electoral, llevar a cabo, estar presente cuando se lleva a cabo el escrutinio y cómputo, la clausura, la elaboración de paquetes, el envío del paquete o incluso acompañar al presidente o al funcionario de mesa directiva de casilla que se haya encargado de llevar los paquetes electorales al respectivo consejo distrital o consejo municipal si hablamos de elecciones locales. Si toda esta actividad es propia de la etapa de jornada electoral y el principio de la etapa de resultados y declaraciones de validez. Los representantes reciben un emolumento. Esa remuneración debe ser considerada como gasto de campaña o como gasto ordinario. Y vean cómo aquí es el órgano jurisdiccional el que muchas veces tiene que determinar si no está determinado en la ley o si está determinado en el reglamento y entra en controversia. No recuerdo si fue en la elección de 2018, me parece que sí, en la elección de gobernador en Coahuila, cuando fue 2017, cuando hubo este cuestionamiento sobre gastos de campaña o gastos ordinarios, porque según fuera el criterio, pudo haber el candidato triunfador, pudo haber incurrido en rebase de topes de gastos de campaña. Y hubo una discusión fuerte en el ámbito jurídico
para llegar a la conclusión de si hubo o no hubo rebase de topes de gastos de campaña. Vean esto solo en el ámbito lícito, solo en el ámbito de licitud. ¿Cuánto dio el Estado a cada partido político para que pudiera actuar durante el año, pero además para que pudiera actuar en el procedimiento electoral? Ahora se repite la historia en Coahuila y en el Estado de México. Y las cuentas que hacen muchos exceden en demasía lo que reportan los partidos políticos, los candidatos, y lo que acepta el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales. Pero si tenemos presente que al año próximo habrá elecciones en toda la República, habrá elecciones federales, estatales y municipales, habrá posibilidad de que un órgano como es el Consejo General pueda revisar, pueda fiscalizar todos los gastos que lleven a cabo los partidos políticos de manera ordinaria y los gastos para campaña, precampaña, los gastos de los candidatos independientes, de los partidos políticos nacionales, de los partidos políticos locales, etcétera. Y además tener presente que los partidos políticos deben rendir informes previos, trimestrales, además del informe anual. Y muchos temas sobre ingresos y egresos. Ahora, veamos aquí el tema comprobación, investigación. Yo no sé si el Instituto Nacional Electoral tenga capacidad para investigar, sí, para poder hacer un recorrido por todo el territorio nacional en elecciones federales para poder determinar toda la propaganda que existe. Y estoy pensando solo en, ¿cómo se llaman estos carteles gigantes que fijan en muchas partes? ¿Espectaculares? Gracias, Luis. Efectivamente, ¿cuántos espectaculares hay por cada partido político y por cada candidato? Sí, ¿de dónde ha salido ese dinero? Para mí, en esta época, las llamadas, perdón, pero así les dicen y así se autodenominan, las llamadas corcholatas están haciendo campaña electoral, en mi opinión. Me hago cargo de lo que digo. Todo eso debe ser objeto de investigación porque finalmente son actividades ya propias de campaña. ¿De dónde sale todo el dinero para poder ver las pintas que hay en todo el territorio nacional, los espectaculares que hay en todo el territorio nacional, todo lo que en redes se transmite todos los días, los actos de fin de semana casi en todo el territorio nacional, recorridos por los aspirantes a candidatos de Morena para la elección presidencial? Sí, hasta dónde llegan las facultades investigadoras y de comprobación del Instituto Nacional Electoral. Sí, el tema de fiscalización es un tema amplísimo, no voy a insistir más en ello. Se requiere incluso, insisto, una especialización para poder conocer del tema. Y les decía, contabilidad, porque los partidos políticos deben llevar un sistema contable. Así está previsto en la Ley General de Partidos Políticos y en el sistema contable como el sistema de cualquiera otra persona moral, sea persona moral de derecho mercantil o de derecho civil, deben llevar un registro estricto de todos sus ingresos y egresos, de todo lo que obtienen de los partidos políticos. Decíamos, hay también el financiamiento privado. Y el financiamiento privado tiene distintas variantes también, incluso lo que reciben a título de intereses que paga el banco por la cantidad
que tengan depositada en esa institución, o las aportaciones, las donaciones de los militantes. Todos los militantes tienen el deber, de acuerdo a la normativa estatutaria, de pagar cuotas de militancia. ¿Cuánto se obtiene por esas cuotas obligatorias? Pero ¿cuánto se obtiene por las cuotas voluntarias que pueden hacer simpatizantes y aspirantes a candidatos? ¿Sí? Todo debe quedar debidamente registrado. Pruebas. Bueno, los libros de contabilidad o los sistemas electrónicos de contabilidad, según sea el caso concreto. Documentos privados que deben hacer prueba plena de lo que obtuvieron y de lo que gastaron. Pero cuando decimos obtener y gastar, obtener, si es por cuotas, debe haber un recibo por esas cuotas. Si es una aportación voluntaria, debe haber esa constancia, comprobante de la aportación voluntaria. Si es en dinero o si es en especie, ¿se transmite la propiedad o se transmite solo el uso o el uso y goce de la cosa? ¿Sí? Temas que, insisto, implican el ámbito jurídico, pero fundamentalmente el ámbito fiscal y el ámbito de contabilidad, para poder llevar a cabo una comprobación de ingresos y egresos de todos los sujetos obligados. Hay todo un catálogo en el reglamento de fiscalización de quiénes son los sujetos obligados. No recuerdo si tengo o no. Vamos a la diapositiva siguiente, Alexander, por favor. No recuerdo si transcribí o no el catálogo de sujetos obligados. Parece que no. Vean, en cuanto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, poco vamos a encontrar ahí en materia de fiscalización. El artículo 196. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos. Sí, todo esto, un universo, recepción y revisión integral de los informes. Habrá que revisar si estos informes presentados por los partidos políticos corresponden a la realidad o si únicamente están cumpliendo formalmente una obligación contable, una obligación de información, pero que no corresponde a la realidad. Y ahí es en donde viene el tema de la investigación. Vean lo famoso que se hizo uno de los hermanos del presidente de la República recibiendo dinero en efectivo en una bolsa amarilla y se dice fue una aportación a la causa. Bueno, esa aportación a la causa fue registrada, fue informada o ¿qué pasó? En fin, el artículo 199, en su párrafo 1, la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes. A. Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los partidos políticos. Y en su caso, vamos a la siguiente, por favor. Las candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar. Omito lo demás, inciso C, vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito
y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos. Esta auditoría, que es una revisión contable, fundamentalmente, es para verificar que todo ingreso sea lícito. Tenemos incluso libros escritos, creo que uno de ellos va con el título Dinero bajo la mesa, que describen, que exponen cómo dinero ilícito llega a los partidos políticos para el pago de gastos. Y dinero ilícito no solo es el que provenga de la delincuencia, incluso de la delincuencia organizada, sino también el dinero o los recursos en general, dinero, computadoras, teléfonos, ¿cómo se llaman estos aparatos? Impresoras, fotocopiadoras, en fin, todo, la utilización de todos estos bienes son una aportación a los partidos, son de particulares o son del Estado, del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal. ¿De quién son estos bienes que se utilizan en materia político-electoral? Todo eso se tendría que contabilizar para determinar los ingresos lícitos o ilícitos de los partidos, porque el Estado ya dio su aportación mediante el financiamiento público. No se puede disponer de otros bienes o de otros recursos económicos en apoyo de ningún partido político. Sí, habrá que ver en la realidad si esto está cumpliendo o no. Si la materia de fiscalización es un tema, insisto, sumamente trascendente, importante y sobre todo que puede trascender a la validez o nulidad de las elecciones. El rebase de topes de gastos de campaña es una causa de nulidad prevista incluso en la Constitución. Ya está en reciente reforma en la Constitución tipificada como causal de nulidad el rebase de topes de gastos de campaña. Y por supuesto, también el uso lícito de recursos lícitos para la existencia y funcionamiento ordinario de los partidos políticos. Llevo el tema de la ilicitud solo a campañas electorales porque es a donde trasciende. En el otro aspecto pudiera trascender para la vigencia del registro del partido político. Sí, el tema puede darnos para muchos comentarios, no voy a abundar más en esto. En materia de pruebas yo no encuentro nada en especial, salvo la especialización de las pruebas documentales que tienen que cumplir los requisitos previstos incluso en la legislación fiscal, no solo en la legislación electoral. La contabilidad se tiene que llevar a cabo cumpliendo las reglas de la ciencia contable, no de la materia electoral, sino de la ciencia contable. En fin, si hay algún comentario, adelante, si no, vamos a superar este tema para ir al siguiente y poder ver, como les decía ayer, algunos criterios jurisdiccionales sobre la materia probatoria de lo que estamos viendo actualmente. Vamos a la siguiente diapositiva, Alexander. No me acuerdo qué es lo que tenemos, pero yo creo que vamos a omitir toda esta parte. Nada más vamos a ver si está el catálogo de sujetos obligados a presentar informes. No, no hay. Bien, vamos al tema de criterios jurisdiccionales. Gracias, Alexander. Vamos por la última tesis, por favor. La última, que es violencia contra las mujeres por razón de género. Vean esta tesis de jurisprudencia interesantísima, reciente, de este año,
con el rubro reversión de la carga probatoria. Procede en casos de violencia política en razón de género a favor de la víctima ante la constatación de dificultades probatorias. Hechos. Diversas mujeres cuestionaron actos u omisiones que desde su perspectiva obstruían e impedían el ejercicio pleno de su cargo o les negaban el derecho de participar de manera efectiva en elecciones a cargos públicos o comunitarios de elección popular en condiciones de paridad, no discriminación y libres de violencia, lo que en su concepto constituían actos de violencia política en razón de género. En todos los asuntos, una vez agotadas las instancias previas, la Sala Superior analizó la posibilidad de revertir la carga de la prueba a favor de la víctima ante la dificultad de aportar medios de prueba idóneos para acreditar los actos alegados por las recurrentes. Sí, estamos en dos aspectos, en dos sectores de la actividad política de las mujeres. Una es el desempeño del cargo. No acaba de entenderse todavía que el derecho a ser votada o votado no se agota el día de la jornada electoral. Yo expongo el derecho a ser votado en distintos momentos, con distintas circunstancias jurídicas y políticas, debido a nuestro sistema electoral. Para ser votado, necesita ser postulado candidato, normalmente candidato de partido político. Si hablamos de candidatos independientes, aunque formalmente existen, para mí están en una situación de inequidad para la competencia. Si revisamos el financiamiento público para candidatos independientes, realmente quedan en un absoluto estado de indefensión. A todos los candidatos independientes para un cargo de elección popular se les considera como una unidad, se les otorga la parte que correspondería, la parte proporcional que correspondería a un partido político de nueva creación y nada más. Es decir, una parte proporcional del 30% del financiamiento público para campañas políticas electorales. Porque del 100%, el 70% se distribuye de manera equitativa según la fuerza electoral de cada partido, de manera proporcional. Y solo el 30% se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos. A todos los partidos habrá que sumar a los candidatos independientes, pero para efectos de financiamiento se toma como si todos los candidatos fueran un partido político y por tanto solo les corresponde la parte proporcional a un partido de nueva creación. Y no importa cuántos sean, entre ellos habrá que dividir esa parte de manera proporcional. De tal manera que para mí es una farsa la candidatura independiente. No hay posibilidades reales de que un candidato independiente tenga recursos económicos para hacer una campaña electoral en términos similares a la campaña electoral de un partido político y por tanto sus posibilidades de competencia disminuyen fuertemente. Así que solo me referiré a candidatos de partidos políticos. Para ser candidato de un partido político y que el partido político solicite su registro, que es parte del derecho a ser votado, si no es postulado candidato,
Si no se solicita su registro al Instituto Electoral, no puede participar en la campaña y no puede tampoco recibir votos. Y así que el derecho a ser postulado candidato, el derecho a ser registrado candidato cumpliendo todos los requisitos previstos en la ley. Una vez que ha sido registrado candidato, tiene derecho a participar en la campaña electoral en condiciones de igualdad que los demás candidatos de partidos políticos. Pero para llegar a ser postulado candidato por un partido político, tuvo necesidad de participar en el procedimiento intrapartidista de selección de candidatos, es decir, el derecho a ser precandidato y en consecuencia el derecho a hacer precampaña, el derecho de hacer precampaña en circunstancias similares a las de los demás aspirantes a candidatos del mismo partido político. Por regla, para ser precandidato debe ser militante del partido político o simpatizante o adherente, depende del estatuto correspondiente del partido. Así que el derecho a ser votado empieza desde el derecho de afiliación, mi derecho a formar parte de un partido político para que en su momento pueda yo participar en el procedimiento intrapartidista de selección de candidatos para ser postulado candidato, registrado candidato, participar en la campaña electoral, llegar al día de la jornada electoral con su nombre en la boleta electoral, recibir votos. Después de recibir votos, el derecho a que se computen esos votos, a determinar cuántos votos obtuvo a su favor. En su caso, el derecho a ser proclamado triunfador, el derecho a recibir constancia de mayoría y validez, su derecho a ocupar el cargo y el derecho a desempeñar el cargo conforme a la normativa aplicable para ese caso concreto, para ese caso particular. Me refiero al cargo, no a la persona que ha resultado triunfadora. Sí, de tal manera que el derecho a ser votado o el derecho a ser votada es amplísimo. Cuando decimos violencia política en contra de las mujeres, sí, estamos abarcando ese derecho a ser votada o derecho de participación política desde todos estos ángulos, desde todas estas fases, para que una vez que llegue a la jornada electoral reciba los votos y sea declarada triunfadora, si así resulta, de que sea declarada válida la elección, que se le tome protesta, que asuma el cargo y que lo desempeñe de acuerdo a la normativa que rige ese cargo en particular. Y aquí es en donde encontramos muchos temas de violencia política. Hace poco, en Iliatenco, se declaró la nulidad de una elección, de la elección de integrantes de ayuntamiento por violencia política en contra de las mujeres. Y en especial en contra de la mujer que encabezaba la planilla de candidatos para ese ayuntamiento y que ocupó el segundo lugar con una diferencia mínima de votos entre primero y segundo lugar. Veamos cómo el tema de violencia política en contra de las mujeres, y que habrá que razonar, habrá que pensar si esto no es aplicable también a los hombres. Si primero a las mujeres me parece correcto, pero la violencia política no solo se da en contra de las mujeres, probablemente o seguramente también en contra de los hombres, y más aún en contra de las personas con preferencias sexuales diferentes. Muchas veces la crítica se convierte en violencia política. Sí, ¿por qué nada más proteger a las mujeres? Bien hecho que las protejamos, por supuesto, jurídicamente, pero parece que habrá que pensar y ampliar
todo este panorama para hacer una protección integral para la no violencia política en México. La no violencia política en materia electoral, cuando menos. Bueno, decía en Iliatenco, se incurrió en violencia política en contra de las mujeres, y en especial de la que quedó en segundo lugar. Y se declaró la nulidad de la elección. Alegaba el partido triunfador, el partido que quedó en primer lugar, que ellos no habían cometido esa conducta, que había, incluso alegaron, que había violación al principio o a la presunción de inocencia. Nos están imputando haber hecho lo que no hemos hecho. En mi concepto, en la sentencia quedó claro que no se les imputó haber cometido estos actos de violencia política, sino que hubo violencia política en el caso concreto. Al haber violencia política en contra de las mujeres, entre otras cosas se decían, las mujeres no sirven para gobernar, es tiempo de hombres, no más mujeres en el poder y algunas otras expresiones más. Para mí estaba claro que hubo violencia política contra las mujeres. ¿Quién cometió esa conducta? Para la validez de la elección, en mi concepto, es intrascendente. No es necesario buscar al culpable, al responsable, al autor material, al autor intelectual, no. Los hechos ahí están. Los hechos fueron invocados por el partido que quedó en segundo lugar y el tribunal valoró las pruebas aportadas en ese caso para poder llegar a la conclusión de que hubo violencia política. Al haber violencia política, hubo inequidad en la contienda. Y la equidad es uno de los principios constitucionales que rigen para la validez de la elección. De tal suerte que habiendo esta inequidad, habiendo esta conducta, con independencia de quién la cometió, fue que se restó votos a la candidata que quedó en segundo lugar. Por supuesto, se hace un estudio completo en dónde estaban las pintas, en dónde estaba la propaganda negativa en contra de las mujeres, quiénes tuvieron que pasar por ahí para llegar a la mesa directiva de casilla donde tenían que sufragar, cuál fue la votación obtenida en esas casillas cercanas a los lugares donde hubo estas pintas, cuál fue la diferencia en la votación en otros lugares donde no hubo estas conductas de violencia política, en fin, y se llega a la conclusión, son elecciones inequitativas. Son elecciones en donde no ha habido voto libre. El voto de los ciudadanos fue inducido por esta propaganda política en contra de las mujeres. Las mujeres no sirven para gobernar, es tiempo de hombres, no más viejas en el poder y algunas otras cosas más. Quedó plenamente acreditado. No hay problema, pero no siempre sucede así. Aquí es porque fueron actos de campaña. Ah, y otro tema, no buscaron al responsable o al autor material. No es necesario. La violencia política en contra de las mujeres por razón de género se puede analizar desde 3 puntos de vista y se puede sancionar desde 3 puntos de vista: como infracción, como causa de nulidad de la elección y como delito. Que ayer veíamos procedimiento especial sancionador y leímos la normativa. En caso de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, la mujer se puede quejar, puede presentar la queja, se lleva a cabo el procedimiento sumarísimo que decíamos ayer y se puede llegar a la conclusión
de que el denunciado efectivamente es responsable por la comisión de esa violencia política y por tanto debe ser sancionado. Corresponderá a la sala regional especializada determinar qué sanción corresponde imponer. O quizá el denunciado no sea el responsable de la conducta. Si estoy hablando de responsabilidad, no de autoría, puede no ser responsable de la conducta y por tanto no será sancionado. Pero vean cómo el tema de violencia política se analiza desde distintos puntos de vista: infracción, causal de nulidad y delito. Aquí lo estamos viendo como una causal de nulidad, pero también en otros casos como infracción. Una mujer a la que no se le permite el acceso a la información siendo regidora, por ejemplo, que ha sido alguno de los casos, siendo regidora, debe de concurrir a las sesiones de cabildo. En las sesiones de cabildo tiene que tomar decisiones a través del voto, por supuesto, que voto en el cabildo ya no es el voto electoral del que estábamos hablando, sino otro voto como integrante del ayuntamiento, como integrante en la sesión de cabildo. Para votar tiene que estar informada. Si no se le proporciona la información correspondiente, se incurre en violencia política. Si no quise reproducir porque me pareció que era muchísimo todas las normas que se refieren a violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Pero ahí está el artículo 442 y 442 bis, si no mal recuerdo. Pero están también las otras leyes especializadas que con mayor precisión nos dicen en qué consiste la violencia política en contra de las mujeres. Esta no información, ¿cómo se puede probar? No me dieron la información para que yo pudiera asistir a la sesión. O cómo podía probar en el caso de Iliatenco, cómo podía probar la candidata que fue víctima de esta violencia política. Con algunos elementos sí se logró hacer, porque en lonas, con su fotografía, le pintaron bigotes, en fin, la deformaron de tal suerte que se incurrió en violencia despreciándola en su calidad de mujer. Pero además con el texto, las viejas no sirven para gobernar. Aquí queda plenamente acreditado el hecho, pero ¿cómo acreditamos que este hecho trascendió al resultado de la elección? No podemos hacerlo sino a través de razonamientos, a través de inferencias. En la violencia política que les decía en el seno o en el ejercicio del cargo, un caso que se presentó en San Luis Potosí de una magistrada a la que no le daban información, cerraron incluso su oficina, la clausuraron, no le permitían el acceso, el secretario general no le daba cuenta de nada, presentó denuncia en la Procuraduría de Justicia o Fiscalía, como se denomine en el Estado, y se llegó a la conclusión, también promovió juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano por violación al derecho de voto en su vertiente ejercicio del cargo. Se llegó a la conclusión de que estaba demostrado. ¿Por qué? Porque había elementos objetivos, porque efectivamente pudo comprobar la clausura de su oficina, pero los hechos negativos, ¿cómo? O bien los ademanes o las palabras. Si se incurre en violencia política de manera verbal o por ademanes o por otras conductas que difícilmente se van a poder comprobar porque se hacen en privado,
el violentador tiene el cuidado de que no haya testigos, de que no haya una videograbación. ¿Cómo demuestra la mujer que ha sido sujeto pasivo de violencia política? No hay posibilidad, no hay elementos de prueba. O incluso pedirle que repita las señas, los ademanes que hizo el violentador, o que repita las palabras que le dijo el violentador. Para mí, pedirle esta repetición es contrario a la moral y al derecho. Es revictimizar a la víctima. ¿Qué te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿O qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Me recuerda tiempo pasado, hace mucho tiempo, cuando fui agente del Ministerio Público, y que en los delitos de estupro y violación e incluso atentados al pudor, algunos agentes del Ministerio Público o secretarios pedían la descripción detallada de todo lo que había sucedido para poder llegar a la conclusión de si había o no estupro o violación o atentados al pudor. Eso definitivamente ha pasado a la historia. Es revictimizar a la víctima de un delito de esa naturaleza. Y para mí, en violencia política, debe aplicar la misma regla. No podemos pedirle que repita o que describa las conductas, porque es volver a sufrir lo que ya sufrió y está denunciando. Por tanto, ¿quién es el que debe comprobar lo contrario? Es decir, que no hubo esa conducta ilícita que se le está atribuyendo. Tiene que ser al denunciado. Tiene que ser el denunciado quien demuestre que su conducta es conforme a las reglas del derecho y de la moral, que no ha incurrido en las conductas que declara o que invoca la que se dice víctima de violencia. Por eso, la Sala Superior llegó a esa conclusión, la necesidad de revertir la carga de la prueba. No es la víctima de violencia la que debe demostrar en qué consistió la violencia, sino que debe ser el denunciado o el imputado de la comisión de esta conducta el que demuestre que no cometió esa conducta. Claro, tampoco es fácil. Son casos sumamente difíciles, pero hablábamos de oficinas, de desempeño del cargo, de si decimos no me dio la información, ¿cómo podemos demostrar que sí se le dio la información? Con las constancias correspondientes. Yo fui 10 años secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral y todo lo que turnaba, todo lo que enviaba a los magistrados, lo hacía con acuse de recibo. Sí, todo. De tal suerte que si aduce la servidora pública no me proporcionaron esta información, el que proporcionó puede acreditar fehacientemente que sí proporcionó esa información. Incluso asentando, se negó a firmar. Pero cuando suceden estas cosas, debemos de tener cuidado en preconstituir la prueba. Si es una persona conflictiva, porque también puede suceder esto, y que se niega a firmar lo que ha recibido, no vayamos solos, vayamos con alguien más y asentemos en el acta que se elabore para ese caso, siendo tal hora en la oficina de la regidora X, se le entrega un expediente constante de tantos folios relativo a tal asunto. Firman el acta quien hace la entrega
y el compañero que lo asiste para ese efecto. En materia probatoria, preconstituir pruebas es sumamente importante, y más aún para la materia de la que hablamos, la materia procesal, la prueba en el proceso. No importa cómo se acostumbren a hacer las cosas. No importa que la ley no exija formalidades para determinadas actuaciones. Es importante preconstituir la prueba, elaborar el elemento probatorio idóneo para en su momento poder acreditar que la conducta que se dice ilícita no fue cometida, que se ha actuado de manera correcta, conforme a derecho y respetando también las normas del trato social. El tema de violencia política contra las mujeres mucho tiene que ver con la moral, no tanto con el derecho, o con el derecho y la moral. Para mí, moral y derecho no están separadas, no están divorciadas. Muchas normas jurídicas se refieren a la moral social. Y para empezar, la conducta ilícita. El artículo 1830 del Código Civil Federal establece: es ilícito todo lo que es contrario a las normas de orden público o a las buenas costumbres. ¿Sí? A las buenas costumbres. Y las buenas costumbres no se rigen por el derecho, sino por la moral social. En fin, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alexander. Criterio jurídico: la reversión de las cargas probatorias opera a favor de la víctima en casos de violencia política en razón de género ante situaciones de dificultad probatoria, por lo que la persona denunciada como responsable tendrá la carga reforzada de desvirtuar de manera fehaciente los hechos de violencia que se le atribuyen en la denuncia. La justificación. Vean toda la normativa que existe, por eso desistí de tratar el tema de violencia política contra las mujeres recurriendo a toda la normativa. No serían suficientes 2 horas para hacer referencia a esta normativa que por supuesto tenemos que leer, que tenemos que analizar, debemos comprender para poder entrar al estudio del tema. El tema no es nada sencillo. En la justificación de la interpretación sistemática de los artículos primero, párrafo quinto, 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 4, inciso J, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 2 y 3 de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, 7, inciso A, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y 20 ter, fracción 13, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, así como lo señalado en la Recomendación General 19 del Comité de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Que vean todo el sistema normativo, no solo de orden constitucional, sino de orden legal, pero también de orden supranacional. Todo esto con independencia de que se titule convención o de otra manera, son tratados internacionales de acuerdo al Tratado de Tratados de Viena. Si no importa la denominación que se dé, es un acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional y por tanto es un tratado. Kelsen lo explicaba mucho más sencillo. Decía, tratado y contrato son lo mismo, son convenios, y convenios acuerdo de voluntades.
que a partir de este concepto, tratado es un acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional, ya resulta intrascendente la denominación que le den. Declaración, convención, tratado, pacto, lo que le denomine, no importa, es un tratado. Y como ha sido suscrito por el Estado mexicano, por conducto del presidente de la República con aprobación de la Cámara de Senadores, forma parte del sistema normativo interno mexicano y por tanto es vinculante, obliga, se debe cumplir. Bien, aquí tenemos la fundamentación del criterio de las salas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alexander. Se considera que en los casos de violencia política por razón de género, las autoridades jurisdiccionales en el ámbito electoral deben tomar en cuenta el principio de disponibilidad o facilidad probatoria, así como la igualdad procesal. Cuando para la víctima existe dificultad o imposibilidad para aportar los medios o elementos de prueba idóneos, dado que estos actos de violencia se basan en elementos de desigualdad, estereotipos de género o pueden tener lugar en espacios privados, donde solo se encuentran la víctima y su agresor, si en tales casos resulta procedente la reversión de las cargas probatorias hacia la persona denunciada como responsable. Pues si bien a la víctima le corresponden cargas argumentativas y probatorias sobre los hechos, no se le puede someter a una exigencia imposible de prueba, cuando no existen medios directos o indirectos de prueba a su alcance. Así, la reversión de cargas probatorias tiene por objeto procurar, en la mayor medida posible, la igualdad o el equilibrio procesal de las partes al revertir. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Al revertir o exigir o trasladar las cargas de la prueba a las personas denunciadas como responsables, para desvirtuar los hechos que se le imputan cuando la exigencia de medios de prueba a la víctima de violencia política resulte desproporcionada o discriminatoria. Regresamos a la diapositiva anterior, Alexander, por favor. Gracias. Bien, muchos casos de violencia se dan en estos lugares privados. Se dice aquí, pueden tener lugar en espacios privados donde solo se encuentran la víctima y el agresor. Esto es lo que sucede la mayor de las veces. El agresor, el denunciado, se cuida mucho de tener testigos o de dejar pruebas de su conducta. Por tanto, ¿cómo hacer que la víctima demuestre? Pero en esta otra parte, yo voy a otro tema. No solo la reversión de la carga de la prueba, sino la aplicación de la presunción y, por supuesto, de los indicios como prueba. ¿Cuándo sucedió este hecho? ¿En dónde sucedió? Decimos espacios privados. Ya hablamos, por supuesto, de ejercicio del cargo. ¿Cuál es ese espacio privado? ¿La oficina de la víctima o la oficina del agresor? ¿Cómo podemos probar que sucedió esa conducta de violencia? Por pruebas directas, difícilmente, a menos de que la víctima sepa la conducta del agresor y vaya preparada con una grabadora, por ejemplo. Ahora en la mercadotecnia o en el mercado encontramos muchos productos para espiar. Puedo llevar una cámara
a manera de pluma y poder grabar o fotografiar lo que esté sucediendo. Pero estos son casos excepcionales. La prueba indirecta es lo más importante. Sucedió en un lugar privado, pero ¿alguien advirtió que la víctima entró a la oficina del victimario? ¿Quién puede probar que efectivamente entró? Y cuando salió, ¿cómo salió? ¿Riendo? ¿Llorando? ¿Molesta? Sí, tenemos que reunir pruebas indirectas para poder llegar a una conclusión, porque puede ser también que el victimario no tenga pruebas para demostrar que su conducta fue adecuada. Sí, para evitar problemas, quizá él tenga una cámara dentro del privado, como sucede en muchos privados. Obviamente no en todas partes hay estos avances tecnológicos, pero si hay una cámara que registre la conducta de las personas que están dentro de un privado, si el denunciado tiene posibilidad de demostrar que su conducta fue adecuada. En fin, aquí es en donde tenemos que entrar a temas de prueba directa y prueba indirecta. La prueba directa, que es la que está relacionada con el hecho fundamental controvertido. Me dijo o me hizo. ¿Con qué demuestro que me dijo o me hizo? Si no hay pruebas directas, entonces a las pruebas indirectas, para poder llegar a presunciones, a conclusiones de posibles verdades que acrediten los hechos. Aquí estamos ante una situación de violación de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de denuncia, lo que ha llegado a concluir es que la víctima no tiene posibilidades de probar, o no siempre tiene posibilidades de probar, la conducta violatoria de derechos humanos. Por tanto, que corresponde al Estado denunciado demostrar que la conducta de sus agentes ha sido conforme a derecho. Y a partir de ahí, me parece, no lo he platicado con las magistradas y los magistrados, pero a partir de ahí me parece que se toma esta posición. ¿Sí? El estándar probatorio que se pide en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en todas las cortes tuteladoras de derechos humanos es mínimo, sumamente flexible. No es la víctima la que tiene que demostrar la comisión de los hechos violatorios de derechos humanos, sino el denunciado, el que debe demostrar que su conducta es y ha sido conforme a derecho. En estos casos particulares, para mí, sería muy, muy importante recurrir a las pruebas indirectas, a la prueba indiciaria. Y la suma de indicios nos puede llevar a la convicción de que efectivamente hubo la conducta motivo de denuncia o que esa conducta no existió. Si estamos en inferencias, estamos aquí en la prueba como razonamiento. Con lo que me han dado, hago mi argumentación para ver a qué conclusión llego. Si está aprobado, en mi opinión, el hecho motivo de denuncia o no hay ninguna forma de acreditar la comisión de esas conductas y por tanto de declarar responsable al denunciado y en su caso imponerle sanción o imponer la sanción que corresponda si no es directamente al denunciado, sino a otro sujeto de derecho. El tema es interesantísimo. Habría que analizarlo con mucho cuidado y en todas sus variantes. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, observación?
¿Nadie tiene algo que decir sobre el tema? Que en la materia electoral esto se ha estado volviendo recurrente. El tema de violencia política la hemos tenido de varios años atrás y cuando menos, por lo que a mí me corresponde, pienso que no le dimos el tratamiento que merecía tener. Se ha avanzado muchísimo en esta integración sobre este tema. Quizá en la integración a la que yo pertenecí no le dimos toda la trascendencia que tiene actualmente. Quizá tampoco había la recurrencia que existe actualmente, porque las mujeres poco a poco han ido ingresando a la actividad política para poder participar y ganar elecciones. A partir de la reciente reforma sobre paridad en todo, es cuando podemos observar con mayor detenimiento, con mayor cuidado, esta situación de violencia política. Pero además, la mujer ha asumido, las mujeres han asumido la conducta valiente de denunciarla, porque quizá no era el tema de que no hubiera, sino que no se denunciaba. Y no se denunciaba también probablemente por las reglas probatorias, exigir que demuestre que efectivamente existió esa conducta. ¿Sí? Afortunadamente, la Sala Superior ha asumido esta tesis, la reversión de la carga de la prueba, pero también me parece que es necesario asumir alguna conducta de investigación sobre los hechos para poderse allegar pruebas indirectas, para poderse allegar pruebas indiciarias. Nos falta seguramente mucho todavía en materia probatoria que avanzar. Acuérdense, el tribunal, todo tribunal, tiene facultades discrecionales en materia probatoria. Ayer, cuando hablábamos de procedimiento especial y procedimiento ordinario sancionador, nos encontramos reiteradamente repetida la expresión investigar. Sí, un tribunal no es órgano investigador, pero con estas facultades para mejor proveer o para mejor resolver o facultad discrecional probatoria, creo que podríamos hacer mucho para, sin alterar el tiempo de resolución de los medios de impugnación, poder llegar a estas conclusiones. Sobre todo cuando no se trata de juicios para la protección de derechos político-electorales del ciudadano o de juicios de inconformidad, en donde habrá que analizar la validez o nulidad de una elección, sino de denuncias o quejas ante el Instituto Nacional Electoral, que lleva a cabo la primera etapa indagatoria para poder integrar el expediente y mandarlo a la sala regional especializada para la resolución del caso. Me parece que ahí, cuando hay denuncia o queja ante el Instituto Nacional, hay mucho más posibilidades y mucho más deber de la autoridad de investigar. Hecha la investigación, poder integrar el expediente y mandarlo a la sala regional especializada para que lleve a cabo el análisis y emita la resolución que en derecho corresponda. Y muchas veces en sala regional especializada hemos visto cómo se devuelven los expedientes al Instituto Electoral, a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para poder ampliar las diligencias de investigación. Desafortunadamente, mucho queda por hacer en materia de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Digo desafortunadamente porque es recurrente. Deberíamos todos de estar convencidos
del principio de igualdad jurídica y política de mujeres y hombres y de la necesidad social de que ambos estén ocupando los lugares, en el caso nuestro, de representación popular al que aspiren las mujeres y por el cual vote toda la ciudadanía. Digo toda, pero no, eso no implica que vote el 100%. Ojalá lográramos también que el 100% de ciudadanas y ciudadanos el día de la jornada electoral concurrieran a votar. Para mí el voto es un acto jurídico, es un acto de raciocinio, pero votar es un deber derecho. Y si no se cumple este deber derecho, se suspenden los derechos políticos del ciudadano o ciudadana que no vote. Así está previsto en los artículos 36 y 38 de la Constitución. Perdón esto que dije entre paréntesis sin haberlos abierto, pero es importante porque el próximo domingo hay elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Y en el Estado de México la situación electoral es tan compleja que ojalá votara el 100% de ciudadanas y ciudadanos. Cumplir nuestro deber, ejercer nuestro derecho. Votar es un deber derecho. ¿Por quién? Cada quien estará convencido de por quién votar. Votemos, aunque no digamos y no debemos decir por quién votamos, pero que después no nos arrepintamos de haber votado de una u otra manera. Bien, si no hay comentarios, vamos a las otras tesis. Si quieres, Alexander, empezamos por el principio. Me interesaba mucho tratar este tema en particular porque es algo recurrente, ya les decía, en todos los tribunales de la República, tanto en los tribunales locales como en el Tribunal Federal. Bien, empezamos con la primera tesis. Procedimiento administrativo sancionador es la tesis de jurisprudencia 16/2011. Vean, tiene más de una década de vigencia esta tesis que sustenta lo siguiente. Procedimiento administrativo sancionador, el denunciante debe exponer los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad investigadora. Estamos hablando en realidad del procedimiento, no del procedimiento especial, sino del procedimiento ordinario sancionador. Yo me opuse permanentemente, cuando era magistrado, a darle facultades o cargas de investigación a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en procedimiento especial sancionador. Para mí, el procedimiento especial sancionador, tal como está previsto en la ley, es un procedimiento sumarísimo en donde la carga de la prueba es para el denunciante. Y veíamos ayer inclusive la limitante en el derecho probatorio, como únicamente pruebas documentales y pruebas técnicas, no más. ¿Para qué? Justamente para poder cumplir en tiempo breve el procedimiento, que tengamos la convicción cierta de que hubo o no hubo la conducta que se considera infractora de la normativa electoral. Y sobre todo, por los supuestos en que procede el procedimiento especial sancionador, violación a las reglas en materia de propaganda política y política electoral previstas en la Constitución, y es propaganda fundamentalmente en radio y televisión, violación al principio de neutralidad que deben observar, que deben cumplir todos los servidores públicos, disponer de los recursos que tiene
el servidor público para el cumplimiento de sus funciones, sin distraerlos para fines político-electorales. Y luego, en casos de actos anticipados de campaña, actos anticipados de pre-campaña y actos de violencia política contra las mujeres. Sí, en principio, corresponde al denunciante o quejoso la carga de la prueba, salvo en violencia política en contra de las mujeres. Y si su universo de pruebas está sumamente limitado a documentales y técnicas, ¿qué tenemos que investigar? Sí, en realidad, para mí, no hace falta investigación alguna. Es denuncia, notificación y emplazamiento de la admisión de la denuncia al denunciado, el tiempo breve de 48 horas para contestar la denuncia y para comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos. Así de breve, así de rápido y así de sencillo. En la práctica, no lo hemos hecho así. Ordenamos en muchas ocasiones como Sala Superior llevar a cabo diligencias de investigación. Yo, si no mal recuerdo, nunca voté a favor de acuerdos de esa naturaleza. Siempre los rechacé porque para mí no es de la naturaleza del procedimiento especial sancionador. Sin embargo, pues después de tanto repetir, pues muchas veces se queda la forma de actuar y así se sigue. Voy a tratar de investigar cómo está actualmente el trámite del procedimiento especial sancionador. Aquí se dice, los artículos 16 y 20, apartado A, fracción tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizan los derechos de los gobernados relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios que puedan constituir infracciones a la normatividad. Vamos a la siguiente, por favor, Alexander. Conductas que puedan constituir infracción a la normatividad electoral deben estar sustentadas en hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron, y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos, es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales debe tener un respaldo legalmente suficiente. No obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. Esto es lo que tradicionalmente hemos conocido como el principio de legalidad, que yo no comparto. Yo digo que el principio de legalidad es aplicable no solo a las autoridades, sino a todos los que integramos la población de un estado y, por supuesto, a todas las autoridades.
Yo no le llamo principio de legalidad, sino principio de juridicidad. Todos debemos de actuar conforme a derecho. La autoridad, regresamos por favor, Alexander. La autoridad debe siempre fundar y motivar adecuadamente sus actuaciones. Gracias. Aquí decimos únicamente este deber que se debe satisfacer para cuando se emita acto de molestia. No, no únicamente cuando se emite acto de molestia, siempre. El artículo 16 de la Constitución efectivamente establece que nadie puede ser molestado en su persona, derechos, etcétera, sino mediante escrito de autoridad competente que funde y motive la razón de su actuación. Pero para mí la autoridad siempre, cause o no molestia, siempre debe fundar y motivar adecuadamente su actuación. Incluso cuando emite actos favorables al gobernado. En la justicia administrativa ya existe la posibilidad de que la autoridad, y en especial la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pueda demandar a un gobernado, a un contribuyente que ha recibido un acto favorable a su interés, al interés del contribuyente. Vamos a pensar, por ejemplo, en una exención. Estás exento del pago del impuesto tal. Si ese acuerdo de exención no está debidamente fundado y motivado, puede provocar su impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el tribunal puede declarar su nulidad y, por tanto, que la consecuencia sea considerar no exento del pago del impuesto respectivo al contribuyente interesado, pero además que en su caso tenga que pagar daños y perjuicios al Estado por lo que dejó de pagar en concepto de impuestos. Si no solo el acto de molestia, hasta los actos favorables. Pero en general, para mí, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Por lo que hace a nuestro tema, procedimiento administrativo sancionador. Siempre, siempre debe ofrecer y aportar pruebas el denunciante. Lo veíamos ayer como regla general de los procedimientos sancionadores. En el primer escrito, el denunciante debe ofrecer y aportar pruebas. Y lo mismo el denunciado. En el escrito de comparecencia, debe ofrecer y aportar pruebas para poder desvirtuar los hechos que motivaron la denuncia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. A la otra, Alexander. La tesis de jurisprudencia 12 del año 2010. Carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante. De la interpretación de los artículos 41, base tercera, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, acuérdense que estamos en 2010, se advierte que en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso
ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas. Esto con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. Creo que ahí acaba la tesis, ¿verdad, Alexander? No hay una segunda parte de esta tesis. Es lo que continúa, doctor. Correcto, La gracias. 22-2013. Correcto, gracias. No, vamos a regresar a la anterior. En la que estábamos, a la 12, si no mal recuerdo. Gracias. Vean, y uno de los temas, no me acuerdo si es el de la conferencia final, pero uno de los temas que tenemos en este diplomado, Derecho Probatorio, es una pregunta. ¿Sigue siendo válida la expresión carga de la prueba? Para mí, la pregunta es innecesaria. La carga de la prueba no se puede extinguir. Hemos tenido mucho avance. Hemos visto en la tesis de violencia política en contra de las mujeres la reversión de la carga de la prueba. En temas de comunidades y pueblos indígenas, hablamos de flexibilidad en materia probatoria, flexibilidad en las formalidades en materia probatoria y en términos generales, exigir un estándar adecuado de medios probatorios en el caso particular. No a todos se les puede exigir lo mismo. Hemos visto cómo damos valor probatorio pleno a la prueba documental pública y hemos dicho, la prueba documental pública es la expedida por un funcionario o un servidor público en ejercicio de sus funciones o el documento expedido por un fedatario público. Pero en pueblos y comunidades indígenas y no indígenas, retirados de los grandes centros urbanos, ¿podemos pedir necesariamente ese tipo de pruebas? No hay juzgado de primera instancia, no hay notarios, menos corredores públicos. ¿Quién va a otorgar el documento público? En donde no hay autoridades municipales o hay un delegado municipal o cualquier otra manera de denominación que no tenga legalmente previstas sus funciones o que no tenga legalmente otorgada la facultad de expedir certificaciones, de elaborar actas para hacer constar hechos que se consideren probados fehacientemente con ese documento, podemos exigir el mismo nivel de pruebas que en los lugares urbanos y más aún en los grandes lugares urbanos? Pues definitivamente no. Si tenemos como tribunal, tenemos los tribunales que adecuarnos a las circunstancias del caso concreto para poder determinar primero a quién corresponde la carga de la prueba. También si procede la reversión de la carga probatoria e incluso si el tribunal, en ejercicio de sus facultades para mejor proveer, debe llevar a cabo labores de investigación, de auténtica investigación, pidiendo informes, solicitando documentos, haciendo inspecciones, en fin, cuanto sea necesario para poder tener el acervo probatorio necesario en el caso concreto a fin de dictar una resolución justa,
una resolución conforme a derecho. Si la carga de la prueba existe, pero con las modalidades que imponen actualmente las circunstancias económicas, sociales, culturales, de educación, etcétera. Si la carga probatoria sigue correspondiendo al quejoso, pero si la queja en procedimiento especial sancionador es de una mujer por violencia política en razón de género, no puede el denunciado invocar la jurisprudencia 12/2010 y decir: a la quejosa le corresponde la carga de la prueba, que demuestre que es cierto todo lo que dice o que me imputa a mí. Yo me declaro inocente, no he hecho absolutamente nada de esto, o no he dicho nada de lo que dice que dije, que pruebe todo lo que está diciendo. No, esta tesis de jurisprudencia no es aplicable. Tenemos que aplicar la reciente tesis de jurisprudencia que en mucho dejará sin efecto a esta 12/2010. Sí, tendríamos aquí una contradicción de criterios jurisprudenciales. ¿Y en qué caso es aplicable la 12/2010 y en qué caso es aplicable la otra? No recuerdo si es la número 8/2023, la primera que comentamos. Si tenemos que adecuarnos al caso concreto, a los hechos que motivan la denuncia, al denunciante o denunciante o quejosa, o bien al denunciado de conducta antijurídica. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La tesis de jurisprudencia 22/2013. Procedimiento administrativo sancionador. La autoridad administrativa electoral debe recabar las pruebas legalmente previstas para su resolución. Vean esta, que es posterior a la anterior que leímos, es de 2013, la otra es de 2010, cómo le impone a la autoridad administrativa el deber de recabar las pruebas. Nos dice: de la interpretación de los artículos 358, párrafo 5 y 369, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que si bien en principio el procedimiento especial sancionador se rige de manera preponderante por el principio dispositivo, al corresponder a las partes aportar las pruebas de naturaleza documental y técnica, dicha disposición no limita a la autoridad administrativa electoral para que, conforme al ejercicio de la facultad conferida por las normas constitucionales y legales en la materia, ordene el desahogo de las pruebas de inspección o pericial que estime necesarias para su resolución, siempre y cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos así lo permitan y sean determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Sí tenemos una tesis diferente, aunque no contradictoria con la anterior. Con toda precisión se dice que déjenme ver en dónde están. Se colige que si bien en principio el procedimiento especial sancionador se rige de manera preponderante por el principio dispositivo, al corresponder a las partes aportar las pruebas de naturaleza documental y técnica, dicha disposición no limita a la autoridad administrativa electoral para que, conforme al ejercicio de la facultad conferida por las normas constitucionales y legales en la materia, ordene el desahogo de pruebas de inspección o pericial que estime necesarias. Si la carga de la prueba es para denunciante y denunciado. Pero esto no implica
que la autoridad que conoce de la instancia administrativa no pueda o no deba llevar a cabo diligencias probatorias. El cúmulo de pruebas que hayan ofrecido y aportado las partes interesadas en el conflicto es bueno, pero no suficiente. La autoridad siempre debe tener el cuidado de revisar que el acervo probatorio esté completo para que se pueda dictar resolución en ese caso. Si, en opinión de la autoridad, falta alguna prueba o faltan varias pruebas, debe llevar a cabo las diligencias probatorias indispensables para dejar el caso en estado de resolución. Reitero, en la normativa que leíamos ayer del procedimiento ordinario sancionador y las reglas comunes a los dos procedimientos, reiteradamente usan la palabra investigación. Y para muchos autores, no recuerdo si en este diplomado lo dijimos o no, sino para el siguiente habrá que tener el cuidado de decirlo. Para muchos autores, la prueba es investigación. Pero como veíamos aquí, en el proceso dispositivo no. En el proceso dispositivo, cuando menos en el tradicional, el juez pareciera ser un ente inanimado que solo recibe lo que lleven las partes. Para al final de cuentas, tomar en consideración todo lo que obre en el expediente y dictar la resolución que corresponda. Pensar en un proceso dispositivo de esta naturaleza a mí me lleva algunos siglos atrás, cuando Montesquieu decía que el juez no es más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, y cuando se sostenía que la sentencia es un silogismo jurídico, debe partir de la premisa mayor, que es la normativa aplicable, la premisa menor, que es el caso concreto controvertido, subsumir ese caso concreto en los supuestos normativos para llegar a la conclusión de a quién le asiste la razón, al actor o al demandado. No, para mí esto ha pasado a la historia. Todo tribunal es un tribunal que quiere conocer la verdad de los hechos, y por eso goza de facultades en materia probatoria para ordenar que se aporten al juicio determinadas pruebas o perfeccionarlas o completarlas. No es únicamente lo que aporten las partes. Y en la materia, hace varios minutos hablábamos de fiscalización. En materia de fiscalización, tiene la autoridad amplias facultades probatorias. Pedir informes a los bancos, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Fiscalía General de la República, a todas sus fiscalías especializadas, para poder conocer la verdad de los hechos. Al Tribunal Electoral no le es oponible el secreto bancario, el secreto fiduciario, el secreto hacendario, ni el secreto ministerial. ¿Por qué? Porque es una autoridad que en ejercicio de sus facultades analiza un caso concreto para emitir la resolución que en derecho corresponde. Y esto que es para el tribunal se traslada también en beneficio de las autoridades electorales administrativas. Si el tema de facultades de los tribunales o del juzgador en términos generales es un tema de mucha actualidad y de ejercicio seguramente constante también. No se trata de suplir la carga de la prueba que tienen las partes, de ninguna manera.
Se trata de tener elementos de convicción suficientes para dictar una sentencia justa, una sentencia conforme a derecho. Los justiciables tienen derecho a una sentencia justa y el tribunal debe hacer cuanto esté en el ámbito de sus facultades para poder llegar a la conclusión de esa sentencia justa en el caso concreto. Vamos a la siguiente diapositiva, Alexander. La tesis 2/2018. Nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de campaña. Elementos para su configuración. El artículo 41, bases quinta y sexta, inciso A, y penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los elementos necesarios para que se actualice la nulidad de un proceso comicial en el supuesto de excederse el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado son los siguientes. 1. La determinación por la autoridad administrativa electoral del rebase del tope de gastos de campaña en un 5% o más por quien resultó triunfador en la elección y un 5% o más, y que la misma haya quedado firme. Si rebase de topes de gastos de campaña superior al 5%, pero que la determinación de este rebase de topes de gastos de campaña haya quedado firme. Esto implica que si el dictamen de la unidad técnica fiscalizadora es aprobado por la Comisión de Fiscalización y en su caso por el Consejo General, en el ámbito administrativo estamos ante un dictamen firme. Sin embargo, es susceptible de impugnación ante el Tribunal Electoral. Si se impugna y está en trámite el juicio o recurso correspondiente, no está firme todavía esa determinación de rebase de topes de gastos de campaña. Está sub iudice. Falta que el tribunal diga la última palabra. El punto 2. Por regla general, quien sostenga la nulidad de la elección con sustento en ese rebase, tiene la carga de acreditar que la violación fue grave, dolosa y determinante. Y 3. La carga de la prueba del carácter determinante dependerá de la diferencia de votación entre el primero y segundo lugar. 1. Vamos a la siguiente diapositiva, Alexander. 1. Cuando sea igual o mayor al 5%. Su acreditación corresponde a quien sustenta la invalidez. Y 2. En el caso en que dicho porcentaje sea menor, la misma constituye una presunción relativa, iuris tantum, y la carga de la prueba se revierte al que pretenda desvirtuarla, en el entendido de que en ambos supuestos corresponde al juzgador, de conformidad con las especificidades y el texto de cada caso, establecer la actualización o no de dicho elemento. ¿A quién corresponde la carga de la prueba? Este es un tema interesante también, en donde yo tengo una opinión particular. Regresamos a la diapositiva anterior, por favor, Alexander. Gracias. Nos dicen que la carga de la prueba del carácter determinante dependerá de la diferencia de votación entre el primero y el segundo.
Sí, para mí la Constitución establece una presunción constitucional de nulidad. Si la diferencia entre primero y segundo lugar en este supuesto tratado, si la diferencia entre primero y segundo lugar es menor a 5% de la votación total emitida, o de la votación válida emitida, mejor dicho, y el rebase de topes de campaña es superior a 5%, para mí no hay nada que hacer. Se cumplen los extremos de la presunción constitucional. Diferencia entre primero y segundo lugar menor a 5%. Rebase de topes de gastos de campaña superior a 5% de lo autorizado. Demostrados estos dos extremos, para mí la elección es nula. No hay más que alegar, no hay más que investigar, no hay más que comprobar. ¿Quién debe demostrar? Pues obviamente quien demanda la nulidad. ¿Con base en qué? Con los documentos oficiales correspondientes o documentos públicos correspondientes. Hay un acta de cómputo distrital, si se trata en el orden federal, de la elección de diputados. Estatal, si se trata de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa. Nacional, si se trata de la elección de presidente de la República. Y a todos los partidos políticos les entregan copia de estas actas. Por tanto, se puede demostrar con el contenido del acta que la votación fue, como se dice vulgarmente, bastante cerrada y que la diferencia entre primero y segundo lugar es menor de 5%. Y se aduce como causal de nulidad el rebase de topes de gastos de campaña. Esto también se demuestra con documentos públicos. ¿A qué ente corresponde hacer la revisión y dictamen de los gastos de campaña? Pues al Instituto Nacional Electoral en el orden federal. ¿Quién aprueba finalmente los estudios de fiscalización? El Consejo General. Por tanto, hay documentos públicos para que pueda, quien esté interesado en demandar la nulidad de la elección por rebase de topes de gastos de campaña, tiene todos los elementos probatorios para poder, en su caso, argumentar y demostrar que le asiste la razón. Para mí, demostrados estos dos elementos, estos dos extremos, diferencia mínima 5% y rebase superior a 5%, se aplica la presunción legal sin mayor investigación. ¿Tenemos alguna otra diapositiva, Alexander? Creo que no, ¿verdad? Bueno, este es el otro tema. Elecciones, principios constitucionales y legales que se deben observar para cualquier tipo de elección, para que cualquier tipo de elección sea considerada válida. Porque tenemos en nuestro programa nulidad por violación a principios constitucionales. ¿Cuáles son esos principios constitucionales? Los tenemos previstos en la normativa que se cita en estos artículos, en esta tesis. Lo primario, elecciones libres, auténticas y periódicas. Solo de esa manera podemos decir que se cumplen los principios constitucionales. Vamos a la siguiente página. Pero veamos aquí, no es suficiente con que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas. Es necesario además que se sustente en el voto universal, libre, secreto y directo.
Pero también tenemos los temas de equidad en la contienda. Al final decimos, son imperativos de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre otros, elecciones libres, auténticas y periódicas, el sufragio universal, libre, secreto y directo, que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad. La organización de las elecciones, vamos a la siguiente, la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo. Sí, esto que parecía ya innecesario decir, me parece que ahora tenemos que o debemos tener mucho cuidado en este aspecto. Que el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus órganos centrales y desconcentrados, actúe realmente de manera libre, independiente, con autonomía plena, sin sujeción a órdenes de otros entes de derecho, sino la decisión que se tome en el colegiado o en los colegiados del Instituto Nacional Electoral. Hemos visto algunas sesiones públicas, hemos visto algunas determinaciones y creo que hace falta inyectar autonomía, independencia al Instituto Nacional Electoral. Tenemos los otros principios también: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, y creo que no está aquí uno sumamente importante: el principio de neutralidad en las elecciones por parte de los servidores públicos. Si los servidores públicos, en lugar de mantenerse neutrales, sin pedir el voto a favor de un partido o de un candidato, sin ordenar que no se vote por un partido o candidato, estarán cumpliendo su deber constitucional de neutralidad electoral. Pero si piden el voto para un partido o candidato y que no se vote por determinado partido o candidato, la neutralidad ha sido rota, ha sido infringida, y para mí pudiera causar nulidad de la elección correspondiente. Si el principio de neutralidad de los servidores públicos es sumamente importante. No está aquí en esta enumeración. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, tenemos muchas formas de demostrar que no se cumplió el principio de neutralidad de las autoridades. Están las redes, están los medios de comunicación oficial, están los noticiarios, están la prensa escrita. Creo que no traigo esta tesis de las notas periodísticas. ¿Nos queda todavía una, Alexander? ¿O ya no? No, ya no. Suprimí. Ya no. Gracias. Suprimí una sobre notas periodísticas y su valor probatorio. Aquí está. Ah, sí está. Gracias, qué bueno. Mira, la tesis de jurisprudencia 38, diagonal 2002. Notas periodísticas, elementos para determinar su fuerza indiciaria. Yo diría su fuerza probatoria, pero así está. Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas solo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportan varias notas provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores
y coincidentes en lo substancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido, bueno, ya lo demás es irrelevante para lo que les voy a decir. Para mí, las notas periodísticas de esta naturaleza, así fueran las únicas pruebas, podrían hacer prueba plena. Sí, distintos reporteros, distintos periódicos, mismo lugar, mismas circunstancias y misma narración de hechos. No opinión, sino el informe, la información, la misma narración de hechos. Para mí, haría prueba plena en un caso concreto, si fueran las únicas pruebas. Si no, sumaría con todas las demás pruebas para poder llegar a la conclusión correspondiente. Perdón, me pasé un minuto, son las 6 de la tarde con un minuto. ¿Alguien tiene algo que decir? Si no tenemos ninguna intervención, les agradezco mucho su asistencia, su atención. Una disculpa por haberme pasado del tiempo, sobre todo para nosotros en la Escuela Judicial, que por tener distintas actividades, gracias Gerardo, debemos ser respetuosos del tiempo. Gracias, que tengan buena tarde. A ustedes, gracias. Hasta luego. Gracias, Alexander, muy amable. Gracias a todos, Abel, Luis Fernando, a todos. Un gusto, doctor. Gracias igualmente, César.